Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Ven? Saluda a los hermanos, a los vecinos, a las familiares, familia que nos ven a través de alguna plataforma digital. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les prospere y bienvenidos a este tiempo de palabra, de alabanza y de adoración en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Quiero invitarle para que abra su Biblia en el libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Libro de los Jueces. Se llama el libro de los jueces porque fue un periodo de la historia donde el Señor levantó líderes o jueces que, guiados por Dios, eran encargados de orientar, de dirigir al pueblo de Israel allí en el Antiguo Testamento. Amén. ¿Estamos aquí todos? Libro de Jueces. Aleluya. Gloria a Dios. Ayúdale a ubicar aquí a alguien en la mano en la palabra. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Jueces hace parte de los libros del Antiguo Testamento. La Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, después de Josué. Dice la palabra del Señor, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guianza del Espíritu Santo. Versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos de oriente contra ellos, y subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a casa, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Jehová Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Padre, en esta noche te pedimos, oh Dios, que una palabra rema, una palabra revelada venga, Señor, a cada una de nuestras vidas, Señor. Habla lo profundo de nuestro ser y de nuestro corazón, Señor. Háblanos, Señor, por el poder de la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Póngase cómodo en esta noche. Una vez más, Dios les bendiga. Bienvenidos.
Quiero hablarle en esta noche bajo el título de la palabra, el propósito de Dios en mí. Diga, el propósito de Dios en mí. El propósito de Dios en mí. Le hablo un poco del marco histórico de este pasaje. Para este entonces es el periodo de los jueces, hombres nombrados por Dios, dirigidos por Dios, y a través del liderazgo de estos hombres se dirigía el pueblo de Israel. Pero ¿qué estaba sucediendo? Sucedía que los amalecitas, los madianitas y los hijos de Oriente, que eran saqueadores beduinos, eran pueblos enemigos del pueblo de Israel, y dice la palabra que venían y azotaban al pueblo de Israel. Durante 7 años estos pobladores del desierto invadieron el territorio de Israel a tal punto que no podían levantar sus cosechas y muchos vivían en cuevas, e Israel veía a Dios como el último recurso. ¿Qué sucedía? Estos pueblos enemigos de Israel, los madianitas, los amalecitas y los pueblos de Oriente, dice la palabra que se levantaban, venían e invadían al pueblo de Israel, y dice la palabra del Señor que venían y consumían las cosechas, se comían los rebaños, los ganados y todo lo que tenían, y dejaban al pueblo de Israel en la escasez, en la pobreza, en la ruina y en la hambruna. ¿Estamos aquí? ¿Qué sucedía con el pueblo de Israel? Dice que a causa de esto se llenaron de temor, se llenaron de miedo, se llenaron de confusión. Durante 7 años los amalecitas, los madianitas y los hijos de Oriente, que eran saqueadores beduinos, venían y saqueaban, robaban las cosechas del trigo, la cebada, los ganados y todo lo que tenía el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, frente a la crisis, lo último que hacían era buscar a Dios. El pueblo se veía en la crisis, en la hambruna, en la necesidad, en el desierto. Y el pueblo no recurría a Dios. El pueblo no buscaba a Dios. El pueblo era indiferente al Señor. El pueblo no buscaba de la presencia del Señor. Y el pueblo entonces entraba en escasez, en pobreza, en ruina, en mendicidad, y el pueblo no buscaba al Señor. Cuando veo esta situación, veo que es lo mismo que sucede con el pueblo de Israel. Veo que es lo mismo que sucede en medio de este tiempo. El pueblo en medio de la crisis, el pueblo en medio de la necesidad, el pueblo en medio de la hambruna, en medio de la circunstancia difícil, en medio de las necesidades, del hambre, de la escasez, de la ruina, del desierto y de la deuda, el pueblo no quiere buscar a Dios. Aleluya. El pueblo no quería buscar a Dios. El pueblo era indiferente al Señor. El pueblo era indiferente a la palabra. El pueblo era indiferente a la comunión con el Señor. El problema fundamental de los israelitas era que su fe en Dios no estaba fundada en el amor y la gratitud al Señor. Estaba fundamentada en los deseos y en las ambiciones personales. El pueblo buscaba a Dios cuando tenía una necesidad. El pueblo buscaba a Dios buscando sus propios deseos, sus propias ambiciones egocéntricas, sus propios deseos personales. Pero no había gratitud verdadera, no había un deseo verdadero de buscar al Señor. ¿Estamos aquí todos? Y hoy el pueblo le sucede lo mismo. Está en la crisis, está en la hambruna, está en la necesidad, está en la deuda, está en el problema financiero, económico, familiar, envuelto en las drogas, en el alcohol, en los vicios, en la inmoralidad sexual, pero el pueblo no quiere buscar del Señor. Siguen siendo azotados como este pueblo, como los amalecitas y los madianitas y los hijos de Oriente, pero el pueblo no se levanta a salir de la crisis. El pueblo no se levanta a salir de su condición. El pueblo no se levanta a salir de en medio de esas circunstancias. ¿Estamos aquí?
Pero dice que en un momento determinado, la aflicción y el arrepentimiento de Israel produjeron una respuesta automática de parte del Señor. El Señor sí tuvo misericordia de ellos, aunque ellos no le buscaban. El pueblo tuvo misericordia de ellos, aunque el pueblo no se disponía para con ellos. Dios tuvo un amplio amor, fidelidad y misericordia, aunque el pueblo no le buscaba. Vean lo que dice Jueces capítulo 6, los primeros versículos. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. 7 años azotados por los amalecitas y los madianitas. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y en lugares fortificados. Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos de orientes contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra y la devastaban. Los enemigos venían y devastaban la tierra de Israel. Los madianitas, los amalecitas y los hijos de oriente se comían las cosechas, los ganados, las ovejas, los bueyes, los asnos, y dejaban al pueblo en la pobreza, la ruina, la escasez, y el pueblo no tenía que comer. Hoy la condición espiritual de la humanidad es así. A veces envueltos en el mundo, en el pecado, en la inmoralidad, en el alcohol, en las drogas. Mire para acá, en la necesidad y el hambre, pero no recurren a Dios. Dios no es la prioridad para ellos. Dios no es primero para ellos. Dios no es importante para ellos. Pero aquí, a pesar de ellos, el Señor tuvo misericordia de ellos. Diga: el Señor tuvo misericordia de ellos. Y en medio de ello el Señor hizo algunas cosas. Primero, llamó a Gedeón. ¿Qué fue lo primero que hizo? Llamó a Gedeón. Jueces capítulo 6, versículos 11 en adelante, dice la palabra: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Jehová Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ven con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Quién era Gedeón? Gedeón era un guerrero improbable. Gedeón era un hombre que no creía ni en sí mismo. Gedeón era un hombre vacilante, un hombre temeroso, un hombre que aparece en escena sacudiendo el trigo furtivamente en un lagar, miembro de un pequeño clan, hijo de Joás probablemente, que era un hombre guardián del templo de Baal. Para ese entonces se rendía culto a falsos dioses, a Baal y a Acera, dioses de la productividad, dioses de la fertilidad y dioses de la abundancia. A esos dioses le entregaban culto en aquel entonces. Era un hombre que no proyectaba ninguna acción heroica, con dudas justificadas, con temores paralizantes, hasta que el Señor se le apareció con una orden de batalla. Hasta que el Señor se le apareció con una orden de batalla. Gedeón no quería
hombre temeroso, un hombre miedoso, un hombre confundido. Le tenía miedo a los enemigos, a los madianitas, a los enemigos de aquel entonces que se habían levantado contra Israel. ¿Estamos aquí todos? Amén. Y Gedeón, frente a la orden, que Dios le da una orden de batalla, Gedeón comienza a colocar objeciones. Gedeón le pone peros a Dios frente al llamado. ¿Estamos aquí? Comenzó a colocarle peros, comenzó a colocarle objeciones al Señor frente al llamamiento. Gedeón le pone excusas para no aceptar una misión cuyo cumplimiento le parece demasiado difícil. Él le parecía que salir a pelear en contra de los madianitas y los amalecitas era muy difícil. Era un hombre que vivía escondido, con temores y miedos. Hacían cuevas para esconderse y de vez en cuando salían a sacudir el trigo en un lagar y esconderlo para que cuando subieran los amalecitas y los madianitas no les robaran la cosecha y la producción. ¿Estamos aquí, iglesia del Señor? Aleluya. Pero mire para acá. Dios no se guía por criterios humanos. Dios no se guía por criterios de hombre. Dios sabía que aunque Gedeón era un hombre vacilante, un hombre con temores y con miedos, tenía la claridad que Dios podía hacer cosas grandes a través de Gedeón. Así sucede con nuestras vidas. A veces hay temores, hay miedos, hay confusiones. A veces estamos escondidos. No nos vemos proyectados como guerreros, como líderes. Sin embargo, Dios tiene propósitos con nosotros. Sin embargo, Dios tiene intenciones especiales con nosotros. Sin embargo, Dios tiene en su infinito amor y su infinita misericordia un privilegio con cada uno de nosotros. ¿Estamos, iglesia de Jesucristo? El versículo 16 dice la palabra: y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Los amalecitas, los madianitas y los hombres de Oriente eran un gran ejército. Pero el Señor le dio una palabra, el Señor le dio una promesa, el Señor lo empoderó y le dijo el Señor: irás de mi parte, irás en mi nombre y vencerás a los pueblos enemigos como a un solo hombre. ¿Estamos aquí todos? Lo empoderó, le dio una palabra de desafío, le dio una orden de batalla. Aunque él no creía que podía vencer a sus enemigos, aunque él no creía que podía salir a luchar contra ellos, Dios impartió, determinó, estableció y colocó un propósito en la vida de Gedeón. ¿Estamos acá? ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Pero Gedeón, frente a este llamamiento, entonces le pidió pruebas a Dios. Señor, confírmame. Señor, háblame. Señor, determíname. Señor, dime si efectivamente tú me has llamado. Dime, Señor amado, si tú tienes verdaderamente un propósito contigo. Diga, pruebas milagrosas. ¿Qué quería Gedeón? Que Dios le diera unas pruebas de que efectivamente Dios lo había llamado y que Dios le iba a dar la victoria. Que Dios le iba a dar la victoria frente a los amalecitas y frente a los madianitas. ¿Amén? ¿Estamos aquí todos? Dios le había dicho a Gedeón que tenía que ir y destruir el altar de Baal, la principal deidad cananea, y a la imagen de Acera, diosas que habían levantado en aquel entonces en Canaán, la tierra prometida, la tierra que Dios le había dado. Y dice la palabra que en esos lugares Dios le dio una instrucción de edificar y levantar un altar a Jehová. Amén. Y la segunda prueba fue la prueba del vellón. Diga conmigo, la prueba del vellón. ¿Se han escuchado acerca de la prueba del vellón? ¿Se han escuchado acerca de la prueba del vellón? Aleluya. Versículo 36 dice la palabra:
Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Amén. Amén. Gedeón le colocó pruebas a Dios. Dijo: Señor, confírmame si efectivamente tú me has llamado y si me vas a dar una victoria sobre los amalecitas, los madianitas y sobre los hijos de Oría. ¿En qué consistía la prueba? El Señor Gedeón le dijo a Dios: que en esta noche voy a colocar un vellón y que llueva solo sobre el vellón. Un vellón era un escudo como de guerra, y que todo el entorno y el alrededor quede seco. ¿Sí me están entendiendo? Solo llovería sobre ese vellón, no llovería sobre el resto. Dice que efectivamente llovió solo sobre el vellón y el resto de la tierra quedó seco. Pero Gedeón no quedó contento con eso. Y dice la palabra que a la siguiente noche le dijo a Dios que ahora hiciera lo contrario, que lloviera alrededor de la tierra y que ahora solo lloviera sobre el vellón. Y Dios, para confirmar el llamamiento, efectivamente le confirmó y permitió que lloviera solo en esa condición. ¿Estamos aquí? Dios, ¿qué estaba probando con esto? Que efectivamente Dios le iba a dar la victoria a Israel a través de Gedeón. Que efectivamente Dios lo iba a respaldar y lo iba a usar. Que efectivamente el pueblo de Israel iba a salir de esa condición a través del liderazgo de Gedeón. ¿Estamos aquí, iglesia? Aunque el ángel de Jehová, que es una teofanía o manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, había asegurado el éxito de Gedeón, este se atemorizó y quiso pedir una doble prueba, de las que ya le mencioné. La acción de Gedeón se parece más a una falta de fe que a un modelo en la búsqueda y la guianza divina. ¿Qué estaba teniendo Gedeón? Estaba teniendo el temor, estaba teniendo miedo y no se estaba dejando guiar por Dios. Por el contrario, tenía una ausencia o falta de fe. ¿Hasta ahí estamos, iglesia? Amén, amén. La pregunta es: ¿cuántas pruebas de la voluntad de Dios necesitamos? ¿Qué necesita Dios hacer para que usted y yo entendamos que Dios tiene un propósito con nosotros? Que Dios nos ha llamado para que usted y yo le sirvamos. ¿Qué prueba necesitamos para entender que el Señor nos quiere sacar de la cueva? Que el Señor nos quiere sacar del ataque del enemigo, del ataque de los madianitas, de los amalecitas y del pueblo de los hijos de Oriente. Amén, amén. ¿Qué pruebas necesitamos para que el Señor nos confirme que Él nos quiere dar una gran victoria sobre el pecado, sobre la inmoralidad y sobre los pueblos enemigos que se están levantando contra nosotros? Amén, amén. No era necesario que Gedeón le pidiera estas pruebas, pero el Señor accedió para confirmarle el llamado y el respaldo de parte de Él. ¿Estamos aquí todos? Amén. Y dice la palabra que efectivamente Gedeón preparó un ejército, preparó unos guerreros para salir en contra de los enemigos. El libro de Jueces, capítulo 7, versículo 1 en adelante dice: levantándose pues de mañana Jerobaal, que es el mismo Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo:
mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Habían 32,000 hombres preparados para la guerra y la batalla. Pero el Señor le dijo una indicación a Gedeón y le dijo: dile al pueblo que si mañana en la mañana hay hombres que tengan temor o miedo de salir al campo de batalla, que mejor se devuelvan. Yo mejor que se devuelvan. ¿Y a qué van por allá? ¿Estamos acá? Y dice la palabra que a la madrugada, al amanecer, se devolvieron 22,000. De 32,000 se devolvieron 22,000. 22,000 no le creyeron a Dios y a la palabra. 22,000 tuvieron temor y miedo. 22,000 no fueron valientes. 22,000 no querían salir de la prueba, de la crisis, de la pobreza, de la ruina, de la mendicidad, de la deuda, de la situación en la opresión en las que tenía el enemigo. Para este tiempo hablaríamos de Satanás. Así sucede en este tiempo. Gente que tiene temor y miedo de ser guerreros de Dios. Gente que no le cree a Dios y a su palabra. Gente que prefiere devolverse al mundo, al pecado, a la esclavitud, a la opresión. Prefieren quedarse allá antes de buscar a Dios. Amén, amén. Gente que ha recibido una palabra profética, gente que ha recibido una palabra de parte del Señor, gente que tiene un llamamiento, un comisionamiento, un ministerio, un don, como lo vimos hace 8 días, pero tienen temor de seguir a Dios, tienen temor de buscar a Dios, tienen temor y prefieren devolverse y quedarse en la opresión, en la esclavitud, antes de buscar al Señor, antes de levantarse como guerreros. Amén, amén. ¿Estamos aquí? Amén. Toda la gente que un día uno le ha hablado de Cristo, toda la gente que ha empezado a asistir a la iglesia, todos los que han empezado a caminar, pero no toman la decisión de caminar con Dios, es porque tienen temores en su vida, porque no le creen a Dios, le creen más al mundo, le creen más al pecado, le creen más a Satanás y terminan oprimidos por el enemigo y las tinieblas. Así estaba este pueblo. Oprimido, con hambre. No podían coger de sus cosechas ni de sus ganados. Pero de ese ejército de 32,000, 22 se devolvieron. No sé si usted entiende lo que Dios nos está diciendo. Amén, amén. Así está la iglesia de Cristo. Hasta la iglesia universal de Cristo. Envueltos en la opresión satánica y diabólica. Envueltos en el pecado y la inmoralidad de los vicios. Y prefieren seguir en la opresión, en la esclavitud del mundo, antes que buscar al Señor. Amén, amén. Prefieren seguir en la ruina, en la escasez, en la deuda, en el vicio, en la inmoralidad, en el pecado, en la idolatría, en el paganismo, antes que volverse al Señor. Así Dios haya prometido, así Dios haya hablado, así Dios haya impartido una palabra, un don, un ministerio, un llamado. Pero la gente no quiere buscar de Dios. ¿Estamos acá? Amén. ¿Sabe qué Dios hace en esas situaciones? Dios tiene que probar a esa gente. Dios tiene que corregir y disciplinar a esa gente. Porque ya conocen de Dios. Porque ya tienen un llamamiento de parte del Señor. Porque ya tienen un comisionamiento de parte del Señor. Amén. Entonces ahora no quedaron sino 10,000. ¿Cuántos quedaron? 10,000. Pero el Señor añade y les dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Mire para acá. Los que son guerreros de Dios son probados por Dios. Amén. Los que son verdaderamente hijos de Dios son probados. Amén. Los que son probados y pasan la prueba, pasan al otro lado, se levantan como guerreros y Dios les da la victoria. Amén, amén. Los que no pasan la prueba, oiga, retroceden y vuelven atrás. Y dice la palabra que Dios dijo que los iba a probar. ¿Que los iba a qué? A probar. Iba a probar.
Versículo 5. Entonces llevó el pueblo las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como la lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano en su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Habían quedado 10,000. La directriz dada por Dios era la siguiente: lleva al pueblo, a esos 10,000, a beber agua al río. Los que tomen el agua en la mano y laman el agua como el perro en la mano, esos llevarás al campo de batalla, a la guerra. Pero los que se doblen y se inclinen, dejen sus armas para tomar el agua del río, a esos los vas a desechar y le vas a decir que mejor se devuelvan. ¿Sabe qué hacían los que se arrodillaban, se doblaban, dejaban sus armas para tomar el agua? Buscaban una posición de facilismo. Buscaban una posición de tranquilidad. ¿Estamos aquí? Así sucede con la iglesia de hoy. La iglesia quiere las cosas fáciles. La gente quiere la bendición. La gente quiere la respuesta ya, pero no quieren buscar al Señor. No quieren sacrificio, no quieren entrega, no quieren servicio, no quieren disposición para el Señor. Y dice la palabra que de los 10,000 no quedaron sino 300. Solo 300 estuvieron probados por Dios y preparados para la batalla. Amén, amén. Por eso dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Amén. ¿Y qué les dijo el Señor? Los demás devuélvanse. En otras palabras, los demás devuélvanse a la esclavitud. Los demás devuélvanse a la opresión. Los demás devuélvanse a la situación que están viviendo. Y solo 300 estuvieron dispuestos para la guerra y para la batalla. Amén, amén. Hoy la iglesia quiere un evangelio fácil. Hoy la iglesia quiere un evangelio ligero. Hoy la iglesia no busca a Dios sino por el milagro, por la respuesta, por la victoria, por la bendición. Y si las cosas no se les dan así, la gente no busca a Dios. Se aparta, mano. Se aparta, ¿Y sabe mano. qué pasa con el que vuelve atrás? La palabra dice que su condición es 7 veces peor. Que lo que un día estuvo en su vida volverá 7 veces mayor. Por eso la gente vive, la que ha conocido el Señor, y se aparta y vuelve atrás, arruinada, fracasada, pobre, esclava del pecado, de la inmoralidad, de los vicios, esclavos de la pornografía, esclavos del pecado, mentes cerradas, mentes donde no llega la palabra, y no son gente que se levanta. Bien, pasan días, meses, años, y no se les ve crecer, no se les ve florecer, no se les ve dar fruto. ¿Estamos aquí? Amén. La prueba consistía en tomar agua lamiéndola en la mano, como el perro, en lugar de tomarla de la forma habitual. Amén. Dios quería ver a esos guerreros tomando el agua en la mano y lamiéndola como el perro. Y esto sirvió para separar a los más despiertos, a los más dispuestos, a los más alertas de los más descuidados. Esos 300 fueron los más alertas, esos 300 fueron los más despiertos, esos 300 fueron los más dispuestos. Los demás fueron descuidados. ¿Estamos aquí? Amén, amén. Hoy, ¿qué nos interesa como iglesia? Las comodidades naturales. ¿Estamos acá? Amén. Que todo nos llegue fácil. ¿Estamos acá? Pero no queremos luchar, no queremos guerrear, no queremos pelear la buena batalla de la fe, como dice la palabra a través del apóstol Pablo. No queremos luchar hasta ver la gloria de Dios. No queremos clamar y orar hasta ver la bendición. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén, amén. Pero a pesar de ello, con esos 300, Dios les confirmó la victoria.
Diga, Dios les confirmó la victoria. Dios le confirmó la victoria. Versículo 9 en adelante. Aconteció que aquella noche, vea Dios cómo es hermoso. Aquella noche Jehová le dijo a Gedeón: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan. ¿Qué le dijo el Señor? Va a descender, Gedeón, aunque tengas temor y miedo, y te vas a meter allá en el mismo campamento. Y como tienes temor, vas a ir con fura, que era su criado, un criado. Dice, y oirás lo que hablan allá en el campamento. Mire para acá. Gedeón tenía que ir e introducirse al mismo campamento, donde estaban los enemigos, donde estaban los madianitas, donde estaban los hijos de Oriente, donde estaban los enemigos que por 7 años los habían esclavizado. Vas a descender hasta allá, y allá te voy a confirmar la victoria. Amén. Y le dijo el Señor, y oirás lo que hablan. Entonces sus manos se esforzaron, Amén. y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. La gente estaba allí, pero estaba armada, preparada para la guerra. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Era un gran ejército. Estaban los madianitas, estaban los amalecitas, estaban los hijos de Oriente, estaban tendidos en el valle como langostas y tenían una gran cantidad de camellos. Y los guerreros eran como el mar, una gran multitud. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. Mire para acá. Llegó al campamento Gedeón con fura. Cuando él descendió allá, comenzó a escuchar cómo los enemigos, uno le contaba al otro un sueño que había tenido. ¿Estamos acá? Amén. El sueño era así. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y golpeó de tal manera que cayó y trastornó de arriba a abajo, y la tienda cayó. Ese es el sueño que está teniendo. Y su compañero respondió y le dijo, en otras palabras le interpretó el sueño y le dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Jehoás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a las madianitas con todo el campamento. ¿Estamos aquí todos? Amén. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Alguien que diga amén. Amén, amén. Alguien que diga amén. Amén. Alguien que diga Gloria a Dios. Dale fuerte este aplauso al Señor en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le confirmó la victoria a Gedeón. Gedeón tuvo que descender hasta el campamento, pero que escuchó cómo uno le contaba al otro el sueño. Y en la interpretación del sueño le confirmaba a Dios la victoria sobre los enemigos. Amén, amén. ¿Estamos acá? Amén. Dios habla de diferentes formas. Aquí está hablando a través de un sueño. La confirmación es la interpretación del sueño. Lo que Dios le está diciendo es que le va a dar la victoria. Amén, amén. ¿Le va a dar qué? La Le victoria. va a dar la victoria. ¿Estamos acá? Mira para acá, esté atento a la voz de Dios. Amén. Dios te habla por la palabra. Dios le habla mientras oras. Dios te habla mientras adoras. Dios te habla en los sueños. Dios te habla a través de visiones, de revelaciones. Dios te habla a través de la naturaleza y de muchas Amén, cosas. aleluya. Atiende la voz de Dios y verás la victoria. Amén, amén. Pero hoy el pueblo ni quiere oír, ni mucho menos obedecer la voz de Dios. Amén, amén. ¿Estamos aquí? Amén. Y Dios, entonces frente a la confirmación de la victoria, dice la palabra que de Gedeón
se fue a su campamento, a su pueblo, y les dijo a su ejército: levántense, porque Dios ha hablado que nos va a dar la victoria. Amén. Amén. Y se levantó el pueblo de Israel y se fueron contra los amalecitas, contra los madianitas y contra los hijos de Oriente, conforme a la palabra y a la confirmación de la victoria que Dios les había dado. Amén. Amén. Diga obediencia. Obediencia. Dice la palabra que cuando Gedeón escuchó la confirmación de la victoria, dice que adoró a Dios. Amén. Amén. Todavía no le había dado la victoria, pero le había una confirmación de la victoria. Amén. Y lo adoró, levantó las manos, glorificó a Dios. Quizás se arrodilló, quizás se humilló, pero levantó palabras y glorificó a Dios por lo que Él Amén. es. No por lo que Él iba a hacer, por lo que Él es. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Aleluya. ¿Cómo fue esa victoria? Versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones. Repartió los hombres. Diga estrategias de Dios. Estrategia de Dios. Diga estrategias de Dios. Estrategia de Dios. Dios da estrategias para la victoria. Vuelvo a decírselo. Dios da estrategias para la Amén. victoria. Amén. De los 300 hombres se hicieron 3 escuadrones. Cada escuadrón de 100 hombres. ¿Estamos aquí? Amén. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos. ¿Qué les dio a ellos? Trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Mire para acá. Les dio trompetas. Otra versión de la Biblia dice que les dio cuernos. ¿Qué les dio qué? Cuernos. Cuernos. Ahorita lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Les dio cuernos. Y en la otra mano, los guerreros, los hombres de batalla, dice la palabra, que llevaban cántaros vacíos, con teas ardiendo dentro de los cántaros. Se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente porque es una manera muy especial como el Señor nos da la palabra. Amén. Sigo leyendo acá. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. ¿Estamos aquí todos? Amén. Y llegaron pues Gedeón y sus 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, y cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros, y tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con las que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y Gedeón. Y estuvieron firmes. ¿Cómo estuvieron? Firmes. Firmes, cuando en su puesto de alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Amén. Amén. Mire para acá. La Nueva Traducción Viviente no habla de trompetas. La Nueva Traducción Viviente dice que Gedeón les entregó unos cuernos. Diga cuernos. Cuernos. Y los otros les entregó como unas teas. Eran unas cerámicas hechas como en barro. Ahí llevaban fuego, ahí llevaban como unas antorchas encendidas. ¿Estamos acá? Y dice la palabra que el Señor les dijo. Gedeón le dijo a los guerreros: van a hacer como yo hago. Ellos van a tocar el cuerno. Y cuando les diga, romperán las teas donde llevan las antorchas encendidas. Y tocarán el cuerno. Y cuando toquen el cuerno, verán la victoria en el nombre de Dios. Amén. Amén. Verán la victoria en el nombre de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas.
y quebraron los cántaros que tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Gedeón y por la espada de Jehová y de Gedeón. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada en cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Sererá, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Amén. Mire para acá. Colóquese en pie, que quiero que reciba esta palabra. Amén. Dice la palabra que aquel ejército tomaron los cuernos, dice la Nueva Traducción Viviente. No dice trompetas, porque para aquel entonces todavía no habían trompetas. Y dice que tocaron las trompetas de esta manera. Cierre sus ojos, levante una de sus manos. Mira para acá. Lo que se escuchó fue un sonido de victoria. Alguien que diga amén. Lo que se escuchó fue un sonido de victoria. Hoy lo que estás escuchando es un sonido de victoria. Hoy lo que estás escuchando es el pueblo de Dios proclamando una victoria a tu favor. Hoy lo que estás escuchando es un sonido del cielo declarando una victoria sobre tus enemigos. Un enemigo vencido, un enemigo que se ha levantado contra ti, hoy es derrotado desde el cielo en el nombre de Jesús de Nazaret. La Nueva Traducción Viviente dice, Jueces 7:20, enseguida los tres grupos tocaron juntos los cuernos y rompieron las vasijas. Con la mano izquierda sostenían la antorcha encendida y en la mano derecha llevaban el cuerno, y todos gritaban: una espada por el Señor y también por Gedeón. Amén. Mire para acá, el pueblo llevaba en su mano izquierda una antorcha encendida. La antorcha encendida representa la presencia del Espíritu Santo. Amén, amén, aleluya. Mire para acá, llevaban en su mano la presencia del Espíritu Santo. Amén. Pero en la mano derecha, mire para acá, llevaban las trompetas, amén, llevaban los cuernos, amén, que anunciaban la victoria, que anunciaban la palabra, que anunciaban la bendición que Dios les iba a entregar. Amén. Cada vez que tocaban el cuerno y salía el sonido, lo que estaban declarando era la victoria. Declara la victoria sobre tu crisis, declara la victoria sobre tu problema, declara la victoria sobre los enemigos que se han levantado contra ti. Y sigue diciendo la palabra: con la mano izquierda sostenían la antorcha encendida y en la mano derecha llevaban el cuerno, y todos gritaban: una espada por el Señor y también por Gedeón. Llevaban también en su cintura una espada, la palabra de Dios. Amén, amén. Es el Espíritu Santo. Amén. Es la antorcha encendida que representa la presencia del Espíritu Santo. Amén, aleluya. ¿Estamos aquí? Amén. Es la trompeta o el cuerno que anuncia la palabra, el Evangelio. Es la espada que nos va a dar la victoria a través de la palabra del Señor. Aleluya.
Y dice que se levantaron esos 300 guerreros contra los amalecitas, los madianitas y los hombres de Oriente. Y dice que estos huyeron y corrieron. Amén. Y dice que alcanzaron a muchos, los derribaron, los derrotaron y los mataron. Alguien que diga amén. Amén. Y dice que llevaron la cabeza, versículo 25. Aleluya. Dice, y capturaron a Oreb y a Zeeb, los dos comandantes de los madianitas. Cayeron los comandantes del pueblo enemigo. Y mataron a Oreb en la roca de Oreb y a Zeeb en el lagar de Zeeb. Y no dejaron de perseguir a los madianitas. Los siguieron persiguiendo a pesar de que mataron a los cabecillas, a los comandantes. Y después los israelitas le llevaron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, quien estaba junto al río Jordán. Amén, amén. Llevaron las cabezas de estos dos hombres. Uno era Oreb y el otro era Zeeb, comandantes del pueblo enemigo. El nombre Oreb significa cuervo. El nombre Zeeb significa lobo. Mira para acá. Enemigos del pueblo, enemigos de Israel. Mire para acá. Hoy tenemos esos mismos enemigos. Hoy hay un Oreb que significa cuervo. Cuervos que nos están robando la bendición. Cuervos que nos están alejando del Señor. Cuervos que se están levantando contra nuestras vidas para oprimir, para destruir y para esclavizar al pueblo. Alguien que lo esté creyendo. Amén. Hoy hay un Zeeb. Aleluya. El Zeeb significa lobo. Lobos que se levantan para comerse los ganados, las ovejas. Lobos que se levantan para comer la bendición que Dios te ha entregado. Pero dice la palabra que el cuervo y el lobo fueron decapitados, fueron quitados de sobre la faz de la tierra, y el Señor le entregó la victoria a los madianitas. Amén, amén, aleluya. El Señor le dio la victoria, perdón, al pueblo de Israel. Los madianitas fueron vencidos y el Señor le dio la victoria. Póngase Amén, cómodo. aleluya. Amén. El sonido del cuerno es un sonido de victoria. Amén. El sonido del cuerno es un sonido de victoria. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué me dijo el Señor preparando esta la palabra? Dijo, aquel que escuche el sonido del cuerno estará escuchando el sonido de victoria sobre su vida, sobre su hogar, sobre su economía, sobre su salud y sobre todo lo que yo le he entregado. Aleluya. El Salmo 138:8 termina diciendo o termino dando este versículo de la palabra hoy. Salmo 138:8 dice la palabra: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. ¿Hasta cuándo la misericordia de Jehová? Para siempre. Y termina diciendo el salmista: no desampares la obra de tus manos. Usted y yo hacemos parte de la obra de las manos de Dios. Usted y yo somos la obra de las manos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pidámosle al Señor que no nos desampare. Amén. Hoy el cuerno de victoria se ha escuchado. Y ahorita lo escucharás nuevamente mientras oras. Y vas a decirle: Señor, escucho un sonido de victoria. Es el sonido de Dios confirmándome la victoria sobre los madianitas, sobre los amalecitas y sobre los hijos de Oriente que se han levantado. Amén. Colóquese en pie, levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche tú nos has dado una palabra, Señor amado. Señor, hoy tú nos confirmas y nos dices que de hecho el propósito de Dios se cumplirá en cada uno de nosotros, Señor amado. Así nos alejemos, Señor amado. Así nos desanimemos, así nos desalentemos, Señor. Así aún nos echemos atrás, Señor amado, como todos estos guerreros, Señor. Padre, tu misericordia es para siempre, dice la palabra. Tu palabra dice: no desampares, Señor amado, la obra de tus manos. Somos obra tuya, Señor amado, Padre. Señor,
En esta noche bendigo a los que nos ven a través de alguna plataforma digital. Extiendo una palabra de victoria, Señor amado. El sonido del cuerno, el sonido del shofar, habla para tu vida que viene una victoria sobre los madianitas, sobre los amalecitas, sobre los hijos de Oriente que se han levantado contra ti, varón y mujer. Recibe el sonido del shofar, recibe el sonido del cuerno que habla de una victoria sobre tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay un sonido de victoria a favor tuyo. Hay un sonido de victoria,